Bienvenidas, mentes curiosas. ¿De dónde viene la creencia del ser humano en fantasmas? ¿Sabíais que el primer caso documentado de una investigación paranormal tuvo lugar hace 2000 años en Atenas? ¿Y qué dice la ciencia acerca de estas apariciones? La idea de que los muertos pueden regresar no es una invención moderna, ni siquiera medieval. Sus raíces se hunden en las primeras civilizaciones que dejaron constancia escrita de sus miedos. Mucho antes de las casas encantadas victorianas, hace entre 4000 y 6000 años, en Mesopotamia ya existía un profundo temor a los muertos inquietos. Para los acadios y sumerios, el más allá era un lugar sombrío, una tierra sin retorno. La única forma de aliviar la existencia de los difuntos era a través de rituales funerarios adecuados y ofrendas continuas por parte de sus descendientes. Si estos deberes eran descuidados, o si una persona moría de forma violenta o sin ser enterrada, su espíritu, conocido como Ekimmu, no podía encontrar descanso. El Ekimmu no era un simple espectro, era una entidad peligrosa y capaz de interactuar físicamente con el mundo. Impulsado por la sed, el hambre y el resentimiento, atormentaba a los vivos, no por una malicia abstracta, sino como una consecuencia directa de la negligencia de su familia. Podía aferrarse a una persona y causarle enfermedades, pesadillas y desgracias. La solución no era un exorcismo, sino realizar los ritos funerarios omitidos y reanudar las ofrendas. El Ekimmu es, por tanto, el primer fantasma vengativo documentado, un recordatorio de que, para las culturas más antiguas, la responsabilidad de los vivos hacia los muertos era un pilar fundamental del orden social. Mientras en Mesopotamia el fantasma era una amenaza surgida del olvido, para los habitantes del antiguo Egipto, hace unos 5000 años, el espíritu no era una entidad única, sino un conjunto de componentes interdependientes que debían ser cuidadosamente mantenidos tras la muerte. Dos de los más importantes eran el Ka y el Ba. El Ka era la fuerza vital, un doble espiritual creado en el momento del nacimiento de la persona y que continuaba existiendo tras la muerte. Sin embargo, necesitaba sustento físico para sobrevivir, por lo que las ofrendas de comida y bebida en las tumbas no eran simbólicas. Se creía que el Ka absorbía su esencia energética. Por otro lado, el Ba representaba la personalidad y el carácter único del individuo. Su iconografía era la de un ave con cabeza humana, para simbolizar que podía abandonar la tumba durante el día para viajar por el mundo de los vivos, pero era absolutamente crucial que regresara cada noche para reunirse con el cuerpo momificado. Si el Ba no regresaba o si el cuerpo era destruido, la existencia del difunto en el más allá corría peligro. Esta creencia subraya la importancia radical del cuerpo físico y la tumba como anclas materiales para el espíritu, una visión muy diferente del fantasma incorpóreo de otras culturas. El historiador británico Owen Davies, en su obra The Haunted, argumenta que estas creencias primigenias establecen la piedra angular de toda la tradición fantasmal posterior. La idea de que una irregularidad en el proceso de la muerte, un fallo en el ritual de enterramiento por parte de los vivos, crea una fractura en el orden cósmico que el muerto inquieto viene a señalar. El mundo grecorromano heredó y refinó estas ideas, dándoles una forma que resuena hasta nuestros días. La literatura occidental sobre el más allá tiene un punto de partida claro: el canto 11 de la Odisea de Homero, un episodio conocido como la Nequia. Este relato no es una simple historia de fantasmas, sino que refleja costumbres y creencias relativas a la nigromancia, es decir, la adivinación mediante la invocación a los muertos. Siguiendo las instrucciones de la hechicera Circe, Odiseo
Ulises en su forma romana, viaja al Hades, el reino de los muertos, y realiza un complejo ritual de sangre para convocar a las sombras de los fallecidos, que son débiles y no tienen memoria hasta que beben de la ofrenda. En este pasaje fundamental, Homero establece una regla que resonará durante milenios. Odiseo se encuentra con el espíritu de su compañero el Pénor, quien había muerto accidentalmente al caer de un tejado y cuyo cuerpo quedó sin sepultar. El Pénor le ruega a Odiseo que regrese y le dé un entierro digno para que su alma pueda finalmente cruzar el río Aqueronte y unirse al resto de los muertos. Este encuentro refuerza de manera dramática el tema central del fantasma antiguo. El rito funerario no es una opción, es el pasaporte indispensable para el más allá. Sin él, el alma está condenada a vagar, atrapada entre dos mundos. Odiseo también vive un encuentro con el espectro de su propia madre, Anticlea, y resulta desolador, ya que hasta ese momento la creía viva. Ella no es un ser consciente y comunicativo, es una sombra que revolotea sin mente. Solo después de beber la sangre del sacrificio que Odiseo le ofrece, recupera momentáneamente la memoria y la capacidad de hablar con su hijo. No es un alma con un propósito, es un eco trágico, un residuo de lo que fue. El dolor de Odiseo al ver a su madre no radica en que ella sufra un tormento, sino en que ella ya no es ella. Por lo tanto, el fantasma antiguo no es una entidad moral. Su aparición es un recordatorio severo para los vivos de su deber más sagrado: recordar y honrar a los muertos para mantener la estructura de la familia y la comunidad. Como vemos, la principal preocupación del mundo antiguo no era el castigo moral en el más allá, como lo sería más tarde para el cristianismo. El terror fundamental era el olvido, la aniquilación de la identidad. Los fantasmas mesopotámicos y griegos no regresaban para advertir sobre el pecado o pedir plegarias para su salvación. Su estado de inquietud era una consecuencia directa de un error en el mundo de los vivos: la falta de un entierro adecuado, el olvido de las ofrendas, la ausencia de recuerdo. Resulta sorprendente que en torno al año 100 de nuestra era hallemos ya el prototipo de todas las historias de casas encantadas modernas. Lo encontramos en una carta que el escritor y político romano Plinio el Joven escribió a su amigo Licinio Sura. En ella relata la historia del filósofo estoico Atenodoro, quien llega a Atenas y busca un lugar donde alojarse. Encuentra una gran mansión disponible, a un precio sospechosamente bajo. Los lugareños le advierten de que está encantada, de que por las noches quienes se atreven a alojarse en ella oyen ruidos metálicos, el sonido de unas cadenas que se acercan, y que luego aparece el espectro de un anciano de aspecto demacrado, con una larga barba y el pelo erizado, que lleva grilletes en los pies y sacude las cadenas que aprisionan sus manos. Atenodoro, imperturbable ante lo que le cuentan, decide alquilar la casa. Esa noche, mientras estudia a la luz de una lámpara, oye el ruido de las cadenas. El fantasma aparece y le hace señas para que lo siga. El filósofo, con una calma asombrosa, le indica con la mano que espere y continúa con su escritura. Finalmente el espectro insiste y Atenodoro lo sigue hasta un punto en el patio, donde la figura se desvanece. Al día siguiente el filósofo manda excavar en ese lugar y descubre un esqueleto humano atado con cadenas. Tras darle un entierro público y digno, los ruidos cesan y la casa queda en paz. Esta historia, contada hace casi 2 milenios, contiene todos los elementos del relato gótico: la casa estigmatizada, el espectro ruidoso, el misterio de una muerte violenta y la resolución a través del descubrimiento y la sepultura de los restos. Plinio el Joven, al documentar este suceso, realizó un salto conceptual gigantesco,
transformó al fantasma, que dejó de ser la sombra pasiva y sin mente de la Odisea, para convertirse en una entidad con información, con un propósito y con un problema que necesita ser resuelto por los vivos. El fantasma de Atenodoro sabe dónde está su cuerpo y sabe cómo comunicar su necesidad. Con esta historia nace el fantasma como un enigma a resolver y con él la figura del investigador de lo paranormal. Con la llegada y expansión del cristianismo, la figura del fantasma se enfrentó a una crisis teológica. La doctrina cristiana primitiva, en su esfuerzo por consolidar un sistema de creencias coherente, presentaba un más allá estrictamente binario. Tras la muerte, el alma iba al cielo o al infierno. No había estaciones intermedias. En este marco, como argumentaba San Agustín de Hipona, una de las mentes más influyentes de la Iglesia que vivió en los siglos IV y V de nuestra era, las apariciones de los muertos no tenían cabida. Si se manifestaba una figura del otro mundo, solo podía ser una de estas dos cosas: un ángel enviado por Dios con un mensaje divino, o mucho más probablemente, un demonio disfrazado, una artimaña del diablo para engañar a los fieles y sembrar la duda. El alma de un ser humano fallecido simplemente no tenía permiso para vagar por la tierra. Sin embargo, las creencias populares son obstinadas. La gente común nunca dejó de creer en la posibilidad de que sus seres queridos regresaran, de sentir su presencia o de verlos en sueños. Y la Iglesia terminó ofreciendo la solución al dilema con el desarrollo gradual de una de las ideas más revolucionarias de la historia espiritual de Occidente: el purgatorio. Aunque la idea de que existía la posibilidad de redimir ciertos pecados después de la muerte ya apareció en los primeros siglos del cristianismo, según explica el historiador medievalista francés Jacques Le Goff en su obra El nacimiento del purgatorio, el concepto de purgatorio como un tercer lugar geográficamente definido no se consolidó hasta finales del siglo XII. Se concibió como un estado intermedio, un lugar de purificación a través del fuego, destinado a aquellas almas que morían en gracia de Dios, pero que aún no habían expiado por completo sus pecados veniales. No era un castigo eterno, sino una antesala temporal y dolorosa al cielo. Al quedar establecido el purgatorio, se le concedió al fantasma un nuevo hogar, una nueva identidad y sobre todo un nuevo trabajo. El aparecido ya no era necesariamente un demonio. Ahora podía ser un alma en pena, un familiar, un amigo o un vecino que regresaba con permiso divino desde las llamas del purgatorio con una petición urgente. ¿Y qué pedían estas almas a los vivos? Principalmente que ofrecieran misas, oraciones, limosnas y peregrinaciones en su nombre. Estas acciones piadosas, realizadas por los vivos, tenían el poder de acortar el tiempo de sufrimiento del alma en el purgatorio y acelerar su entrada en el paraíso. En ocasiones, también regresaban para resolver asuntos terrenales que les impedían el descanso, como exigir la restitución de tierras robadas a la Iglesia o advertir a sus parientes sobre los peligros del pecado. Este cambio transformó radicalmente la relación entre los vivos y los muertos. Pero un fantasma ya no era una experiencia inherentemente maligna, sino que podía interpretarse como un acto de caridad cristiana. El aparecido era un miembro sufriente de la comunidad cristiana que pedía ayuda a sus hermanos en la tierra. Se estableció una suerte de economía de la salvación, una relación transaccional. Los vivos ofrecían oraciones y misas, lo que a su vez reforzaba el poder social y económico de la Iglesia que administraba estos ritos, y a cambio los muertos proporcionaban una prueba tangible de la existencia del más allá, validaban la doctrina eclesiástica y, lo más importante, ofrecían a los vivos la oportunidad de realizar una obra de misericordia que los ayudaría en su propia salvación. El fantasma medieval, como argumenta el historiador galo Jean-Claude Smith en su obra Les Revenants, Los aparecidos, se convirtió en un actor social fundamental. Su presencia reforzaba los lazos comunitarios y familiares más allá de la tumba. La muerte ya no era una ruptura definitiva, sino una
transición a otro estado desde el cual se podía seguir interactuando con el mundo. La llegada del Renacimiento y sobre todo de la Reforma protestante en el siglo XVI supuso otro giro dramático en la historia del fantasma. Martín Lutero y los demás reformadores atacaron frontalmente la doctrina del purgatorio, considerándola una invención humana sin base en las Escrituras, diseñada para enriquecer a la Iglesia. El texto más explícito que la Iglesia católica usa para defender la oración por los muertos y por extensión el purgatorio lo encontramos en el segundo libro de los Macabeos, que para la mayoría de los protestantes no es canónico, es decir, no forma parte de los libros inspirados por Dios. Al abolir el purgatorio, la Reforma demolió el hogar teológico que el fantasma había habitado durante siglos. De repente, el más allá volvía a ser binario, cielo e infierno. Para el pensamiento protestante, las apariciones solo podían ser, una vez más, ángeles o demonios. Y con el creciente escepticismo de la época, una tercera opción ganaba terreno: que fueran producto de la imaginación, de la melancolía o simplemente un fraude. Privado de su función religiosa por una parte de la sociedad, el fantasma podría haber desaparecido en muchos lugares del mundo, pero encontró un nuevo y vibrante refugio: el teatro. Fue en los escenarios isabelinos de Londres donde el espectro halló una nueva voz y un nuevo propósito, y nadie supo usarlo con mayor maestría que William Shakespeare a principios del siglo XVII. En sus manos, el fantasma dejó de ser un simple mensajero del más allá para convertirse en un complejo dispositivo dramático. El ejemplo paradigmático es el espectro del padre de Hamlet. Su aparición en las almenas del castillo del Sinor no es solo un evento sobrenatural, es el motor que pone en marcha toda la tragedia. Este fantasma es teológicamente ambiguo, un reflejo perfecto de las tensiones religiosas de la Inglaterra de la época. Cuando le habla a su hijo, describe su estado post-mortem en términos que evocan claramente el purgatorio católico. Le dice a Hamlet: «Yo soy el espectro de tu padre, condenado por cierto tiempo a caminar en la noche y en el día confinado a ayunar en el fuego, hasta que los sucios crímenes cometidos en mis días naturales sean consumidos y purgados». Esta referencia era increíblemente potente y controvertida en una nación oficialmente protestante. Pero lo más importante es que el propósito de este fantasma ya no es pedir misas, sino algo mucho más terrenal y violento: la venganza, la única satisfacción que le queda. Si el fantasma que aparece en Hamlet representa la aparición con una misión externa, el de Banquo en Macbeth explora un territorio completamente nuevo: el fantasma como manifestación psicológica. Compañero de armas y en un principio leal aliado de Macbeth, ambos son generales al servicio del rey escocés Duncan. El destino de Banquo cambia para siempre tras el encuentro de ambos con las tres brujas. Mientras a Macbeth le vaticinan que llegará a reinar, a Banquo le revelan un futuro distinto. Él no llegará a sentarse en el trono, pero sí sus descendientes. Esta profecía, que alimenta la ambición desmedida de Macbeth, hace que vea a Banquo como un obstáculo para su poder, de manera que tras asesinar al rey Duncan, mientras éste dormía, contrata a varios sicarios para que maten a su amigo y al hijo de éste. Banquo muere, pero su descendiente logra escapar. Poco después del asesinato de Banquo, Macbeth celebra un banquete, y es en ese momento cuando ve al fantasma de su amigo muerto, cubierto de sangre, sentado en su propio asiento en la mesa. Nadie más lo ve. La manipuladora y ambiciosa esposa del rey, Lady Macbeth, intenta excusar el comportamiento errático de su marido, diciendo que sufre estas visiones desde niño. El espectro de Banquo es silencioso, no acusa, no pide nada. Su mera presencia es suficiente. Funciona como una proyección externa de la culpa, la paranoia y la desintegración mental del tirano. Es un fantasma interior, un tormento del alma hecho visible
solo para quien lo sufre. El genio de Shakespeare radica en que secularizó al fantasma, lo liberó de su función puramente teológica y lo reconectó con las pasiones humanas más profundas. El fantasma medieval tenía un objetivo claro: la salvación de su alma, que se resolvía con la intervención de la Iglesia. Los fantasmas de Shakespeare, en cambio, tienen objetivos terrenales. El que aparece en Hamlet busca la justicia a través de la venganza, y su historia se resuelve con la destrucción de la corte danesa, no con su ascenso al cielo. El de Banquo, en Macbeth, no tiene un objetivo externo. Su función es revelar la psique fracturada del protagonista. De este modo, Shakespeare codificó para la cultura popular dos arquetipos que perduran hasta hoy: el fantasma vengativo que clama por una injusticia y el fantasma como encarnación de la culpa. La pregunta que plantean sus espectros ya no es sobre la relación entre el hombre y Dios, sino sobre la relación del hombre consigo mismo, con su memoria, su deber, su locura y su conciencia. Este es el nacimiento del fantasma moderno. El siglo XIX fue testigo de una explosión sin precedentes del interés por los fantasmas y la comunicación con los muertos. La era victoriana, en apariencia una época de razón, progreso industrial y rigor científico, se convirtió paradójicamente en la edad de oro del espiritismo moderno, del que ya os hablamos en profundidad en otro vídeo que podéis buscar en nuestro canal. Varios factores convergieron para crear una tormenta perfecta cultural que hizo que millones de personas a ambos lados del Atlántico buscaran activamente el contacto con el más allá. Primero, el contexto social estaba marcado por una familiaridad constante con la muerte. Las tasas de mortalidad infantil eran altísimas. Las epidemias de cólera o tuberculosis diezmaban a la población, y guerras de una escala nunca antes vista, como la Guerra de Secesión en Estados Unidos, dejaron a cientos de miles de familias en un estado de duelo perpetuo. El deseo de recibir un último mensaje, una confirmación de que sus seres queridos estaban en paz, era abrumador. Segundo, la fe religiosa tradicional estaba en crisis. La publicación del origen de las especies de Charles Darwin en 1859, junto con los avances en geología y otras ciencias, desafió las narrativas bíblicas y erosionó la certeza de muchas personas en las religiones. En este vacío espiritual, la gente no abandonó la creencia en la supervivencia del alma, sino que empezó a buscar un nuevo tipo de prueba, una prueba empírica, casi científica, de que la vida continuaba después de la muerte. Tercero, y quizá lo más fascinante, fue el impacto de las nuevas tecnologías. La invención del telégrafo, el teléfono o la fotografía demostraba que fuerzas invisibles podían transmitir mensajes a través de grandes distancias o capturar imágenes de la realidad con una precisión asombrosa. El académico italiano Simone Natale, en su libro Supernatural Entertainments, expone que el espiritismo no surgió a pesar de la tecnología, sino gracias a ella. Si un mensaje podía cruzar el océano Atlántico a través de un cable submarino, ¿por qué el espíritu de un difunto no podía cruzar el velo de la muerte para dar unos golpecitos en una mesa? La tecnología hizo plausible lo paranormal. El espiritismo moderno nació con un sonido, un golpe seco en la noche. El 31 de marzo de 1848, en una modesta casa de madera en Hydesville, Nueva York, las jóvenes hermanas Margaret y Kate Fox afirmaron haber establecido comunicación con el espíritu de un buhonero asesinado. El método era simple. Las pequeñas iban recitando las letras del alfabeto en voz alta, y cuando llegaban a la letra indicada, el fantasma daba un golpe. La noticia se extendió como la pólvora, y las hermanas Fox, bajo la gestión de su hermana mayor Leah, se convirtieron en celebridades. Realizaron sesiones por todo el país y dieron origen a un movimiento que cautivó a millones de personas, incluyendo a figuras notables como Arthur Conan Doyle. Sin embargo, su historia tuvo un final devastador.
40 años después, en 1888, una Margaret Fox, amargada y empobrecida, confesó el fraude en el New York Herald. En una demostración en la Academia de Música de Nueva York, se quitó un zapato y reveló el secreto. Los famosos golpes espirituales eran producidos por el crujido deliberado de las articulaciones de los dedos de sus pies, un truco que habían perfeccionado desde la infancia para asustar a su madre. A pesar de esta confesión inequívoca, el movimiento espiritista ya era demasiado grande y estaba demasiado arraigado en las esperanzas y el duelo de sus seguidores como para desaparecer. El edificio de su fe se había construido sobre cimientos falsos, pero para muchos ya era un hogar. Las sesiones de espiritismo se convirtieron en un pasatiempo de salón muy popular en todas las clases sociales, desde el fenómeno de las mesas parlantes o mesas giratorias, unas sesiones en las que un grupo reducido de personas se sentaban alrededor de una mesa de madera, colocaban sus manos sobre ella y entablaban contacto con un espíritu que comunicaba sus mensajes mediante golpes o movimientos de la mesa, hasta la escritura automática en la que una persona garabateaba palabras sin ser consciente de lo que escribía, guiada supuestamente por un espíritu, además de apariciones de ectoplasma y médiums que entraban en trance para canalizar las voces de los difuntos. Estas actividades se convirtieron en el centro de la vida social de muchas familias. Los médiums se presentaban a sí mismos como telégrafos espirituales y la fotografía de espíritus, aunque casi siempre fraudulenta por no decir siempre, parecía ofrecer la prueba visual y objetiva que la época anhelaba. Mientras el espiritismo anglosajón se centraba en el espectáculo de los médiums y los fenómenos físicos, en Francia surgió una vertiente más intelectual de la mano del francés Hippolyte Léon de Nizar-Rivail. Este traductor, profesor y filósofo había escrito a lo largo de su carrera profesional manuales de enseñanza y libros sobre gramática y aritmética. Pero en 1854, cuando tenía ya 50 años, oyó hablar por primera vez del fenómeno de las mesas parlantes y también de la escritura automática. Quedó tan impresionado que decidió estudiar en profundidad y con rigor aquellas manifestaciones. A partir de entonces, asistió a numerosas sesiones privadas a las que acudía con una serie de preguntas preparadas previamente y a las que, según él, los espíritus lograban responder de manera precisa, profunda y lógica. También leyó una gran cantidad de textos psicográficos, resultado de sesiones de escritura automática, y aglutinó todas sus deducciones en una obra titulada El libro de los espíritus, que se convirtió en un bestseller y publicó bajo el nombre de Allan Kardec en 1857. ¿Por qué ese nombre? Era el que había tenido en una vida pasada, en la época de los druidas galos, según le había informado un espíritu protector. Kardec introdujo en el pensamiento occidental moderno la idea de la reencarnación como un proceso de evolución moral en el que los espíritus progresan a través de múltiples vidas para purificarse. Su doctrina, con un fuerte componente ético basado en la caridad y el amor al prójimo, transformó el espiritismo de un pasatiempo de salón en un sistema filosófico y religioso coherente. El fantasma victoriano representó un intento extraordinario de fusionar dos impulsos aparentemente contradictorios: el anhelo romántico de consuelo, misterio y conexión con lo sublime, y el imperativo positivista de la prueba empírica y la verificación científica. El fantasma medieval había pedido fe. El fantasma de Shakespeare había pedido una respuesta emocional. El fantasma victoriano pidió verificación. Los espiritistas no decían «crean en nosotros», sino «vengan a la sesión y compruébenlo por ustedes mismos». Usaban un lenguaje de experimentación, de condiciones controladas y de evidencia. La era de la razón no mató al fantasma, le dio un nuevo y respetable disfraz, lo vistió con la bata de un científico de laboratorio. Este enfoque sentó las bases de los cazafantasmas del siglo XX y XXI, que emplean aparatos como medidores de campos electromagnéticos, termómetros y grabadoras de psicofonías,
todos ellos herederos directos del intento victoriano de medir y cuantificar lo inefable. A lo largo de la historia, algunos fantasmas han trascendido la anécdota local para convertirse en auténticos iconos culturales. Estos casos célebres, como analiza el periodista e investigador británico Roger Clark en su libro A Natural History of Ghosts, rara vez se sostienen por la calidad de sus pruebas. Su fama reside en el poder de la historia que encarnan y en cómo esa historia conecta con las ansiedades y fascinaciones de su tiempo. Son narrativas que se adhieren a lugares y personajes específicos, funcionando como monumentos vivos a traumas históricos o misterios sin resolver. En septiembre de 1936, los fotógrafos Hubert Provand y su asistente Indra Shira se encontraban en Raynham Hall, una mansión de Norfolk, Inglaterra, realizando un reportaje para la revista Country Life. Mientras preparaban una toma de la gran escalera, Shira afirmó ver una forma etérea y velada descendiendo por ella. Provand disparó la cámara. La imagen resultante, publicada en diciembre de ese año, se convirtió en la fotografía de fantasmas más famosa de todos los tiempos. Una figura translúcida que parece flotar sobre los escalones. La leyenda la identificó como la Dama Marrón, el espíritu de Lady Dorothy Walpole, supuestamente encerrada de por vida en sus aposentos en Raynham Hall. Las versiones más macabras dicen que murió emparedada por su marido, Charles Townshend, segundo vizconde de Townshend, después de que le llegaron rumores de que su mujer había tenido un romance con un conocido libertino, Thomas Wharton, primer marqués de Wharton. Desde luego Dorothy murió en extrañas circunstancias en 1726, cuando tenía 39 años, aunque algunas fuentes apuntan a que pudo ser víctima de la viruela. El caso es que la historia de su fantasma circulaba desde hacía más de un siglo antes de que Provand y Shira tomaran aquella famosa imagen. Durante décadas, la fotografía fue presentada como una prueba irrefutable. Sin embargo, el análisis escéptico ha planteado serias dudas. Expertos en fotografía han señalado que la imagen resultante podría deberse a una doble exposición accidental o deliberada. Más revelador aún es el análisis de la propia figura. Su postura, con la cabeza cubierta y las manos juntas, y la forma rectangular en su base, son sorprendentemente similares a las de una estatua de la Virgen María. Una teoría plausible es que la imagen de una estatua fue superpuesta, intencionadamente o no, sobre la fotografía de la escalera vacía. Aunque la verdad definitiva sigue siendo esquiva, el caso de la Dama Marrón ilustra a la perfección la ambigüedad de la evidencia fotográfica en lo paranormal. Ningún lugar encarna mejor la idea de casa encantada que la rectoría de Borley en Essex, también en Inglaterra. Su fama se debe casi en su totalidad a un hombre, Harry Price, el primer cazafantasmas mediático. Price, un hábil mago aficionado y un genio de la autopromoción, alquiló la rectoría en 1937 y organizó una investigación a gran escala. A través de un anuncio en la prensa, solicitó voluntarios que estuvieran dispuestos a pasar tiempo en la rectoría y documentar sus experiencias, y respondieron docenas de personas interesadas en lo paranormal, sin relación previa entre ellos. El propósito de tener tantos observadores era doble. Por un lado, buscaba recopilar una cantidad masiva de datos y testimonios. Por otro, le daba a su investigación una apariencia de rigor científico, porque si varios observadores independientes y sin conexión informaban de eventos similares, la evidencia parecería mucho más sólida y creíble. Sus dos libros sobre el caso, The Most Haunted House in England y The End of Borley Rectory, catapultaron a la fama internacional la leyenda del lugar, la de una monja emparedada con vida en sus muros tras mantener un romance con un monje que como castigo fue ahorcado, y violentos fenómenos poltergeist. La casa fue escenario de una increíble variedad de sucesos extraños. Campanas que repicaban solas, apertura y cierre de puertas,
objetos lanzados por el aire, apariciones de una monja y una carroza fantasma con un cochero decapitado y misteriosos mensajes garabateados en las paredes. El presbiterio se convirtió en una especie de laboratorio del terror que atrajo a periodistas, curiosos y otros investigadores, cada uno de los cuales añadía una nueva capa a la leyenda. Sin embargo, tras la muerte de Price en 1948, la Sociedad para la Investigación Psíquica, de la que él mismo había sido miembro, llevó a cabo una investigación exhaustiva de sus archivos. Sus conclusiones, publicadas en el libro de 1956, The Haunting of Borley Rectory, fueron demoledoras. El informe acusaba a Price de haber exagerado y fabricado deliberadamente muchos de los fenómenos. Se descubrió que había alterado citas de testigos en sus libros para hacerlas parecer más misteriosas, omitiendo explicaciones naturales como la presencia de ratas o crujidos estructurales. Además, se constató que los fenómenos más espectaculares, como el lanzamiento de objetos, coincidían sospechosamente con sus visitas y cesaban en su ausencia. El caso Borley se erige hoy como un estudio paradigmático no tanto de un encantamiento, sino de cómo la personalidad carismática de un investigador y su control de la narrativa mediática pueden construir una leyenda que perdura mucho después de que la evidencia haya sido desacreditada. El siglo XX, con sus avances tecnológicos, prometía resolver el debate sobre los fantasmas de una vez por todas. La cámara fotográfica y la grabadora de audio se convirtieron en las nuevas herramientas de los cazafantasmas, que buscaban capturar pruebas irrefutables. Sin embargo, estos grandes casos de encantamientos del siglo XX revelan ser menos sobre fantasmas y más sobre la cultura de los medios de comunicación. Su fama dependió de la tecnología de su tiempo, la revista ilustrada, la fotografía, la cinta de casete y de la figura del investigador celebridad. Un análisis más riguroso a menudo revela que la creencia en estos lugares se perpetúa no por la evidencia, sino por la fuerza de la narrativa mediática original, que se convierte en folclore moderno. Algunos fantasmas están ligados por completo a la historia nacional. El espectro de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, decapitada en la Torre de Londres en mayo de 1536, es quizás el fantasma residente más famoso de Inglaterra. Se dice que vaga por la torre, a veces con la cabeza bajo el brazo, un símbolo eterno de la injusticia y la tragedia. A diferencia de otros casos, aquí la creencia no se basa en fotografías o investigaciones, sino en la potencia simbólica del personaje y del lugar. Ana Bolena representa el trauma histórico no resuelto, la víctima de un poder tiránico, cuyo eco sigue resonando en los muros que la vieron morir. Su fantasma transforma un monumento histórico en un escenario vivo, ofreciendo a turistas y visitantes una conexión visceral y emocional con el pasado. También en España existen muchas leyendas de fantasmas. Quizá una de las más conocidas sea la que tiene como protagonistas a dos marqueses y su supuesta hija. En 1990, España se vio sacudida por un fenómeno paranormal que trascendió el círculo de los aficionados al misterio para convertirse en noticia de portada. Desde el Palacio de Linares, en el corazón de Madrid, surgieron unas grabaciones de audio escalofriantes. En ellas se escuchaba la voz clara de una niña que lloraba y decía así: También otras voces espectrales parecían confirmar la trágica leyenda que desde décadas atrás se venía contando sobre este palacio. Según esa leyenda, el marqués José de Murga se enamoró de una joven de origen humilde llamada Raimunda Osorio. Cuando el padre de José, Mateo de Murga, se enteró del noviazgo, se opuso firmemente a la relación y envió a su hijo a estudiar a Londres para separarlos. Poco antes de morir, el padre le escribió una carta a José en la que le revelaba un terrible secreto. Raimunda era en realidad hija del propio Mateo, fruto de un amor de juventud, lo que la convertía en medio hermana de José. Pero la carta le llegó a José demasiado tarde, porque para entonces
ya se había casado con Raimunda. La pareja, atormentada por la carga del incesto, acudió en busca de consejo y ayuda al Papa Pío IX, quien les concedió una bula que les permitía seguir viviendo juntos bajo el mismo techo, pero manteniendo un voto de castidad perpetua, como hermano y hermana. Sin embargo, los marqueses rompieron ese voto, o ya lo habían roto con anterioridad, hay diferentes versiones de la leyenda, y tuvieron una hija. Para ocultar el pecado de su relación incestuosa, la leyenda cuenta que asesinaron a la niña y la emparedaron en una de las salas del palacio. Este trágico y supuesto suceso estaría en el origen de los fantasmas que habitan el palacio, el espíritu de la niña Raimundita y los de sus padres, que vagan por las estancias lamentando su crimen. Pero se trata de una leyenda sin base documental. No existen pruebas históricas ni de la relación incestuosa de los marqueses de Linares, ni de la existencia de la niña presuntamente asesinada, y las supuestas psicofonías fueron posteriormente desacreditadas como un fraude. Otro lugar de peregrinaje para los aficionados a lo paranormal en España son las ruinas del pueblo viejo de Belchite, en Zaragoza, destruido durante una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil Española, en 1937. Se dice que el eco del sufrimiento y la muerte ha quedado impregnado en sus muros derruidos. Los visitantes y los investigadores de psicofonías afirman haber grabado sonidos de bombardeos, el repicar de campanas inexistentes y, sobre todo, lamentos y gritos desgarradores en sus calles vacías. Las leyendas locales hablan de espectros de soldados que aún deambulan por las ruinas de la iglesia de San Martín de Tours y del convento de San Agustín, así como de los espíritus de los civiles que perecieron atrapados en el fuego cruzado. Estas manifestaciones, conocidas como los fantasmas de Belchite, han convertido al pueblo en un símbolo del horror de la guerra y en un lugar donde, según cuentan, el pasado se niega a desaparecer. En la rica cultura hispanoamericana también nos encontramos con un panteón espectral muy interesante. Ya os hemos hablado en nuestro canal de figuras como La Llorona, cuyo lamento tiene raíces en la diosa azteca Cihuacóatl, que lloraba por el destino de su pueblo, pero fue transformada en la época colonial en una mortal pecadora que busca a los hijos que asesinó. Y también hicimos un vídeo sobre el Silbón de los Llanos de Venezuela, maldito por asesinar a su padre, que mientras carga los huesos de su progenitor, castiga a los borrachos y mujeriegos que se topan en el camino. Por su parte, la Sayona, también venezolana, es el fantasma de una mujer muy celosa que mató a su esposo y a su madre porque pensaba que tenían una relación amorosa, y fue su progenitora quien la maldijo mientras moría, de manera que su alma en pena vaga sin descanso persiguiendo a los hombres infieles para conquistarlos y después asesinarlos. Hay muchas más entidades espectrales en el folclore iberoamericano. Nos gustaría que nos hablarais de ellas abajo en los comentarios. Por su parte, las que encontramos en África suelen responder a dilemas universales. Así, por ejemplo, en la tradición yoruba, el abiku no es un fantasma, sino un niño espíritu que nace para morir repetidamente en la misma familia, cumpliendo el pacto que le une a su egbe o grupo de compañeros espirituales, a quienes promete morir joven para regresar con ellos pronto al mundo espiritual. Esta creencia funciona como un sofisticado mecanismo cultural para procesar el dolor de la mortalidad infantil, dando a la familia una explicación y un rol activo en la lucha por retener al niño. Como parte de esta lucha, se realizan rituales que pueden incluir marcas o escarificaciones en su cuerpo, con la esperanza de que el espíritu se sienta avergonzado de regresar con un cuerpo marcado y rompa así el pacto con sus compañeros, eligiendo quedarse entre los vivos. Finalmente, si el abiku muere y luego regresa a este mundo, las marcas de nacimiento que imitan las cicatrices sirven para confirmar su identidad y como señal de que la lucha espiritual por el niño debe continuar. Por desgracia, estas prácticas a veces se han realizado en el niño vivo, cuando la familia cree que ese niño es un abiku,
lo que constituye el aspecto más complejo de la creencia, pues el daño que se le hace a ese pequeño es percibido como la única forma de evitar la muerte, aunque desde una perspectiva moderna se ha considerado maltrato infantil. Pese a que la creencia pervive transformada en el folclore y la religión, la drástica reducción de la mortalidad infantil y los cambios socioculturales han hecho que estos rituales físicos sean hoy muy infrecuentes. En los siglos XX y XXI, el principal transmisor de la mitología fantasmal ha dejado de ser la tradición oral o el libro para convertirse en la pantalla. El cine, la televisión y más recientemente los videojuegos e Internet no solo han reflejado nuestras ideas sobre los fantasmas, sino que las han moldeado activamente, creando un folclore global compartido por millones de personas. Cada nuevo formato mediático ha dado a luz a un nuevo tipo de espectro adaptado a las ansiedades de su tiempo. La cultura popular del siglo XX llevó a cabo una domesticación del fantasma, especialmente para el público infantil. Seguro que muchos recordáis a Casper, el fantasma bueno, que representa la culminación de este proceso. En su caso, se eliminó por completo el elemento del miedo. El fantasma ya no era una figura de terror o un mensajero del más allá, sino un ser solitario que anhelaba la amistad y la conexión. Poltergeist, de 1982, marcó un punto de inflexión. El director Tobe Hooper y el productor Steven Spielberg trasladaron el encantamiento del viejo castillo gótico a los suburbios de clase media de Estados Unidos. Y de manera crucial, el portal de comunicación de los espíritus ya no eran las cadenas o los golpes en la pared, sino el electrodoméstico más moderno y central del hogar, la televisión. El fantasma que sale de la pantalla de televisión es una poderosa metáfora de las ansiedades de la época sobre la tecnología invadiendo el espacio íntimo y seguro de la familia. A finales de los 90, el cine de terror japonés popularizó globalmente una estética fantasmal completamente nueva, arraigada en su propio folclore. En la cultura nipona, los espíritus de los muertos son conocidos genéricamente como yurei, pero dentro de esta categoría existe un subtipo que ha ejercido una influencia enorme en el imaginario del terror moderno, el onryo. Se trata de un espíritu vengativo, casi siempre femenino, que en vida sufrió una injusticia terrible, a menudo a manos de un amante o marido. Su apariencia es icónica, un largo y desordenado cabello negro que oculta el rostro y un kimono funerario blanco. Lo que distingue al onryo del fantasma occidental es la naturaleza de su venganza. No busca justicia ni descanso. Su ira es una fuerza de la naturaleza, una maldición contagiosa que se propaga como una enfermedad. Ataca indiscriminadamente, consumiendo a cualquiera que entre en contacto con el lugar de su sufrimiento, sea culpable o inocente. Esta concepción de la venganza como una plaga inextinguible es la base de gran parte del cine de terror japonés que impactó al mundo a finales de los 90 y principios de los 2000, con películas como The Ring y La Maldición, cuyas antagonistas espectrales, Sadako y Kayako, son ejemplos perfectos de onryo. En el folclore de Malasia e Indonesia existe una de las figuras fantasmales más singulares y visualmente perturbadoras del mundo, el pocong, el fantasma envuelto. Su origen está ligado a la tradición funeraria islámica de la región. Tras la muerte, el cuerpo es envuelto en una mortaja de tela blanca y atado con nudos en la cabeza, el cuello, las manos y los tobillos. Según la tradición musulmana, tras el entierro, el difunto será visitado por los ángeles Munkar y Nakir, quienes lo interrogarán sobre su fe. Para poder responder a este interrogatorio, el alma necesita estar liberada del cuerpo. Por ello, los lazos de la mortaja, especialmente el de la cabeza, se desatan o aflojan una vez que el cuerpo ya yace en su lugar de descanso final, permitiendo que el alma se separe y afronte su juicio. Si este paso crucial se olvida y la tumba se sella con los nudos intactos, es cuando la leyenda del pocong cobra vida. El alma atrapada se ve forzada a animar el cuerpo, convertido en un pocong, para buscar a alguien en el mundo de los vivos que pueda liberarla.
Como sus pies permanecen atados dentro de la mortaja, no puede caminar, sino que se mueve saltando o, en algunas versiones, flotando. No es necesariamente una entidad maliciosa. A veces su único objetivo es, como hemos mencionado, encontrar a alguien que le ayude a desatar sus lazos. Sin embargo, su apariencia, un fardo humano que salta en la oscuridad, lo convierte en una de las visiones más terroríficas del panteón sobrenatural del sudeste asiático. Como vemos, a pesar de la ciencia, la razón y la secularización, el fantasma no ha desaparecido, simplemente ha hecho lo de siempre: cambiar de forma para reflejar las preocupaciones de la época que lo invoca. Ha demostrado una capacidad de adaptación asombrosa, sobreviviendo a imperios, revoluciones religiosas y saltos tecnológicos. Muchas experiencias paranormales pueden tener su origen en el funcionamiento de nuestro propio cerebro y sistema sensorial. Nuestro cerebro está programado para encontrar patrones, incluso donde no los hay. La pareidolia es la tendencia a ver formas significativas, especialmente caras, en estímulos ambiguos, como las vetas de la madera o las nubes. Además, existen estados de conciencia alterados, como las alucinaciones hipnagógicas al quedarse dormido e hipnopómpicas al despertar, donde se pueden experimentar visiones y sonidos increíblemente vívidos que se sienten totalmente reales. El entorno también puede jugar un papel crucial. A principios de la década de 1980, el ingeniero británico Vic Tandy, mientras trabajaba en su laboratorio, vivió lo que parecía un encuentro paranormal clásico. Sintió una creciente ansiedad, un frío inexplicable y la abrumadora sensación de una presencia. Por el rabillo del ojo, percibió una figura gris y amorfa que se desvaneció cuando se giró para mirarla. La experiencia lo dejó profundamente perturbado, pero la explicación no llegó del más allá, sino de su propia experiencia como esgrimista. Al día siguiente, mientras pulía la hoja de su espada de esgrima, notó que ésta vibraba violentamente, a pesar de estar firmemente sujeta en un tornillo de banco. Intrigado, investigó y descubrió la fuente. Un nuevo ventilador extractor en el laboratorio estaba generando ondas sonoras de baja frecuencia o infrasonidos, a unos 19 hercios. Esta frecuencia está justo por debajo del umbral de la audición humana, pero el cuerpo puede sentirla. Investigaciones posteriores han demostrado que los infrasonidos a esta frecuencia pueden causar vibraciones en el globo ocular, generando ilusiones ópticas como figuras en la visión periférica, además de provocar sensaciones fisiológicas de ansiedad, pavor y escalofríos. Tandy había encontrado un fantasma muy real, pero su naturaleza no era espiritual, sino acústica. ¿Podrían las fuerzas invisibles que nos rodean, como los campos electromagnéticos, influir en nuestro cerebro hasta el punto de hacernos sentir una presencia? Esta fue la pregunta que guió la controvertida investigación del neurocientífico canadiense Michael Persinger. Él teorizó que campos magnéticos débiles y complejos, similares a los que se generan de forma natural por la actividad geológica, podrían estimular los lóbulos temporales del cerebro, una región asociada con la emoción, la memoria y la percepción espacial. Las experiencias religiosas, místicas o la sensación de sentir una presencia no serían de origen sobrenatural, sino fenómenos generados por el propio cerebro. Para probar su hipótesis, Persinger desarrolló un dispositivo conocido popularmente como el casco de Dios. Este aparato aplicaba patrones específicos de campos magnéticos al cerebro de voluntarios en un entorno controlado. Los resultados fueron sorprendentes. Un número significativo de participantes informó de haber experimentado una presencia sentida, la sensación inequívoca de que no estaban solos en la habitación. Algunos incluso tuvieron experiencias místicas o sintieron que se comunicaban con entidades superiores. Aunque los experimentos de Persinger han sido objeto de debate entre la comunidad científica seria, ya que sus críticos replican que las personas sometidas al casco de Dios se han visto influidas para pensar que estaban teniendo una experiencia mística, y otros laboratorios independientes han sido incapaces de replicar el experimento,
Su trabajo abrió una vía interesante para explorar las bases neurológicas de las experiencias que a lo largo de la historia hemos atribuido a dioses, demonios o fantasmas. Una de las experiencias humanas más aterradoras y que a lo largo de la historia se han interpretado universalmente como un ataque sobrenatural es la parálisis del sueño. Este fenómeno ocurre durante las transiciones entre el sueño y la vigilia. El cerebro se despierta y la persona recupera la conciencia, pero el cuerpo permanece en un estado de atonía muscular, la parálisis natural que nos impide actuar físicamente durante la fase REM del sueño. El resultado es una experiencia terrorífica. Estar consciente, pero ser completamente incapaz de moverse o hablar. Este estado se ve agravado por la frecuente aparición de alucinaciones hipnagógicas, que pueden ser visuales, auditivas y táctiles. Las personas a menudo informan de una sensación de presión aplastante en el pecho, la audición de pasos o susurros y, lo más alarmante, la visión de una figura amenazante en la habitación, a menudo sentada sobre ellas o de pie junto a la cama. No es de extrañar que culturas de todo el mundo hayan interpretado esta experiencia como el ataque de demonios, súcubos, brujas o fantasmas. Sin embargo, la neurociencia moderna nos muestra que el demonio no está en la habitación, sino que es una creación de nuestro propio cerebro, atrapado momentáneamente en el umbral entre el sueño y la realidad. Más allá de los factores neurológicos y ambientales, existe una dimensión profundamente humana que explica la creencia en fantasmas. Estos a menudo actúan como un poderoso mecanismo psicológico para procesar el duelo y la pérdida. Experimentar la presencia, la voz o incluso la visión de un ser querido recién fallecido es una experiencia de duelo muy común. Lejos de ser aterradoras, estas visitas suelen ser descritas como reconfortantes, una forma de sentir que la conexión no se ha roto por completo, una manifestación del deseo de que la muerte no sea el final de todo. Las explicaciones científicas no le restan poder a la experiencia del fantasma, la reubican. El misterio se traslada del mundo exterior, una casa encantada, un cementerio, al vasto y aún en gran parte inexplorado territorio del mundo interior, los complejos mecanismos del cerebro, la percepción y la conciencia humana. La explicación tradicional dice: hay un fantasma en la casa. La explicación científica sugiere: hay un factor, un infrasonido, un estado cerebral particular, una necesidad emocional que hace que tu cerebro cree la experiencia de un fantasma. Para la persona que lo vive, el resultado es idéntico, una sensación visceral y auténtica de una presencia. Esto no simplifica el debate, sino que lo enriquece. La pregunta deja de ser ¿existen los fantasmas?, para convertirse en ¿qué nos dicen estas experiencias universales sobre la naturaleza de la mente humana? El fantasma se convierte así en una puerta de entrada para explorar los límites de nuestra propia realidad. Al final, como sugiere el novelista y biógrafo Peter Ackroyd, la historia de los fantasmas nunca ha tratado realmente sobre los muertos. Siempre ha tratado sobre los vivos, sobre nuestra inestable relación con el pasado, nuestra manera de gestionar el duelo, nuestra insaciable sed de justicia, nuestro terror a la aniquilación y nuestra incesante fascinación por los límites de lo que consideramos real. El fantasma es una pregunta que nos hacemos a nosotros mismos sobre la memoria y la conciencia, una sombra que proyectamos en la pared de lo desconocido. Y mientras la humanidad siga recordando, lamentando, amando y preguntando, esa sombra siempre persistirá. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de los fantasmas? ¿Creéis que realmente existen? ¿Tenéis alguna experiencia paranormal que compartir con nosotros? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas.
Nos vemos en el siguiente vídeo.